Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. Un equipo de científicos del Tecnológico de Costa Rica, la UCR y el INCIENSA ya tienen listo un prototipo para detectar COVID con pruebas rápidas de saliva. El proyecto utiliza genes sintéticos diseñados en la UCR y saliva artificial. Se llaman pruebas LAMP y cuestan 1/3 de lo que cuestan las pruebas PCR. Además, podría dar resultados en un par de horas. Uno de los investigadores de este proyecto es el doctor Andrés Gatica Arias, de la Escuela de Biología de la UCR. El doctor Gatica tiene un doctorado por la Universidad Eugen de Alemania y nos acompaña esta noche. Buenas noches, doctor Gatica. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ustedes ya concluyeron el primer prototipo para estas pruebas de saliva. ¿Cómo está ahora el desarrollo y validación de la prueba? Como usted bien lo indica, nuestro proyecto ha concluido la primera fase, la cual consiste en la detección de virus o genes sintéticos, es decir, material genético artificial del virus, utilizando la prueba RT-LAMP. La segunda fase consistiría en la verificación del desempeño de estas pruebas utilizando muestras clínicas de saliva de pacientes sospechosos del virus del COVID-19. Ahora, para esta prueba se necesitaban genes sintéticos y saliva artificial. ¿Cómo lo obtuvieron? Los genes sintéticos, dada que desde el surgimiento de la pandemia se dispone de la secuencia del material genético del virus, se aislaron fragmentos pequeños de diferentes genes de este virus y se sintetizaron de manera artificial, es decir, se crearon en el laboratorio. La saliva artificial es un componente que lo podemos conseguir en diferentes farmacias en nuestro país. Este desarrollo de los genes se hizo en la Universidad de Costa Rica. Exactamente. Ahora, esta prueba de saliva para COVID permitiría tener resultados en tiempos muy breves. ¿De cuándo? ¿En un par de horas? ¿Cómo funciona? Esta es una de las principales ventajas de esta prueba y lo hace más atractiva que la prueba que se realiza actualmente en nuestro país, que es la prueba de PCR en tiempo real. Dependiendo de las facilidades con las que cuente el laboratorio, la cantidad de muestras que se vayan a analizar, podríamos estar hablando que una muestra se podría detectar en menos de 1 hora, en 45 minutos. ¿Y en qué consiste el procedimiento? Pues el paciente que es sospechoso de tener la enfermedad deposita en un recipiente de colecta una muestra de saliva. Esta muestra de saliva se transporta al laboratorio en donde se inactiva por calor. El calor lo que hace es destruir el virus de tal manera que lo hacen, el riesgo de infección hacia el personal sanitario es menor. Una vez inactivado el virus, se agregan los ingredientes que permitirían la amplificación del material genético, es decir, los ingredientes que permitirían hacer múltiples copias de ese virus, y transcurridos 45 minutos podemos detectar la presencia del virus a simple vista. ¿Esto por qué? Porque hay un cambio de color en la solución en donde se está llevando a cabo la amplificación del material genético. Por ejemplo, si un paciente es negativo, la muestra se mantiene de color rojo. Sin embargo, si el paciente es positivo, la muestra cambia de color rojo a color amarillo. Y el color amarillo me indica que ese paciente es sospechoso de tener el virus. Esta tecnología es diferente a la de las pruebas de PCR que demoran muchísimo más tiempo en detectar
en darle a la gente un resultado. Esto en una hora prácticamente podría estarle dando resultado y además se podría hacer en farmacias, en laboratorios privados. El principio de la prueba RT-LAMP consiste, al igual que el de la PCR, en amplificar el material genético del virus. Por lo tanto, es una prueba molecular. Como usted bien lo indica, tiene una de las ventajas que se puede realizar en 45 o 60 minutos en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud para llevar a cabo la detección del virus que causa el COVID-19. En cuanto a la infraestructura de estos laboratorios, es menos oneroso, se requiere equipo más barato que el que actualmente se utiliza para la realización de la prueba de PCR en tiempo real. Es importante mencionar que la prueba no se realizaría en farmacias, puesto que no son lugares autorizados por el Ministerio de Salud. Ahora, en unos meses, ustedes, cuando terminen estas validaciones, le estarían transfiriendo esta tecnología a la Caja y al Ministerio de Salud y ya se podrían comenzar a fabricar estas pruebas y además, ¿qué costo tendrían? Sí, uno de los objetivos de nuestro proyecto es los resultados que obtengamos del mismo serán puestos a disposición de las autoridades sanitarias, llámese Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, y serán ellos, como el ente encargado de velar por nuestra salud, de poner a disposición estas pruebas a nivel nacional. El costo, de acuerdo a nuestros cálculos, ronda un quinto de lo que cuesta actualmente una prueba de PCR en tiempo real. Es decir, el costo de la prueba RT-LAMP en saliva podría andar alrededor de 15 a 20 dólares. Mucho más baratas, son mucho más baratas, son mucho más rápidas. Ahora, estas pruebas de saliva ¿sustituirían a las de PCR que se hacen ahora o serían un complemento? Serían un complemento, como usted lo indica. La prueba de PCR es la prueba estándar, aceptada a nivel internacional, y existen otras pruebas como las de antígeno y las de anticuerpo, y nuestra prueba RT-LAMP en saliva vendrían a complementar este conjunto de pruebas que se utilizan actualmente para la detección del virus. La diferencia entre las pruebas de saliva y la de PCR, técnicamente, ¿en qué consiste? Técnicamente consiste en el procedimiento por el cual se lleva a cabo la detección del virus. Si hacemos una comparación de la prueba RT-LAMP en saliva y la prueba de PCR, desde un inicio tenemos una diferencia y es la muestra que se utiliza para detectar el virus. En la prueba de PCR, usualmente en nuestro país, se utiliza un hisopado nasofaríngeo. En nuestro caso estaríamos utilizando una muestra de saliva. Ahí tenemos una diferencia. Posteriormente a que tenemos la muestra, tenemos que extraer el material genético del virus. En la PCR se usa un método de purificación y extracción utilizando ingredientes químicos. En nuestro caso lo haríamos con calor. Una vez que tengamos el material genético, tenemos que amplificarlo, es decir, hacer múltiples copias de ese material genético. Imaginemos una fotocopiadora en donde nosotros queremos sacarle copia a la página número 35 del libro. Entonces tenemos que hacer esas copias de ese material genético. En el caso de la PCR se utiliza un equipo que se conoce como termociclador en tiempo real, el cual es un equipo de laboratorio altamente costoso, mientras que la amplificación por RT-LAMP es una amplificación que se puede llevar a cabo en un bloque térmico, es decir, en un equipo de laboratorio que permita mantener la temperatura a 65 grados o bien en un baño María. Esto simplifica el equipo necesario que se requiere en el laboratorio, abarata los costos, pero también tiene un factor muy importante y es la capacitación del recurso humano. Para poder llevar a cabo la prueba de PCR en tiempo real se requiere
personal sanitario altamente calificado, que pueda manejar los equipos, que pueda interpretar los resultados. En el caso de nuestra prueba de RT-LAMP en saliva, estamos utilizando equipos de bajo costo, como lo son un baño María, y la interpretación del resultado se da por un cambio de color. También es importante mencionar que como parte del proyecto estamos desarrollando un componente que nos permitiría fabricar el equipo necesario, es decir, esos baños María necesarios para poder llevar a cabo la amplificación del material genético en la saliva. De esa manera, Costa Rica sería un país autosuficiente, no requeriríamos de los insumos internacionales para poder llevar a cabo la prueba. Esta es una prueba 100% costarricense, ciencia costarricense de principio a fin. ¿Cómo nació la idea y el proyecto? Muy bien, la idea surgió ya hace un año atrás, en marzo, cuando aparecieron los primeros casos de COVID en nuestro país. A mí me surgió la inquietud de cómo poder desarrollar una prueba sencilla, barata y rápida, y fue así como comencé a contactar a diferentes colegas e investigadores de la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, y conformamos un grupo de investigación transdisciplinario en donde cada uno de los profesionales que está involucrado en el proyecto aporta desde su disciplina para un fin común, que es el desarrollo de una prueba local. También tenemos el apoyo internacional y tenemos colegas de Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Ahora, esta prueba, la fabricación de esta prueba requiere de unos reactivos que son importados y también de unos termobloques que ya se están fabricando aquí. ¿Podríamos tener pronto todos los elementos a nivel local para no depender de casas extranjeras, sobre todo en un momento en donde la competencia que se ha dado por equipo médico, por insumos, se ha vuelto muy feroz? Usted mencionó algo muy importante, y es que para poder desarrollar esta prueba en un principio, en esta primera fase, estamos dependiendo de esos reactivos, de esos ingredientes o insumos que se consiguen a nivel internacional. Pero la idea detrás del proyecto es poder fabricar nosotros aquí mismo en Costa Rica esos insumos. Es por eso que la prueba la hemos denominado como TICOVID-19, haciendo referencia a la palabra tico, que nos identificaría como una prueba costarricense. ¿Qué le está faltando al equipo de investigadores para poder trabajar esos insumos, transformarlos ya en insumos locales? Bueno, esto es un proyecto bastante complejo, en donde las diferentes etapas han sido planificadas en el tiempo. Y ahorita la primera fase consiste en la verificación utilizando esos genes artificiales. Sin embargo, la segunda fase del proyecto es poder utilizar esa prueba en muestras de saliva provenientes de pacientes sospechosos. Para eso estamos en este momento a la espera de un acuerdo de colaboración o una carta de interés de colaboración por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Por qué? Porque ellos serían nuestros aliados en el proyecto que nos facilitarían esas muestras de saliva. Según entiendo, la prueba LAMP, esta prueba de saliva, la prueba rápida, se diferencia también de las pruebas de PCR en que la prueba de PCR le indica a uno que está enfermo en ese momento o que está en proceso de duplicar el virus. En cambio, la prueba de saliva registra la presencia del virus, pero puede ser que uno ya lo haya tenido, haya sido asintomático y ya esté curado. ¿Es correcto? Muy bien. Tanto la prueba de PCR como la prueba LAMP son pruebas moleculares, es decir, son pruebas que me van a identificar si el material genético del virus está presente.
Y para eso, pues tiene que ser casos activos, ya sean asintomáticos o sintomáticos. Y al igual que el PCR, la prueba LAMP permitiría detectar la presencia del virus en las fases iniciales de inoculación del mismo. Es decir, funcionaría como que uno se hace la prueba de saliva, que es mucho menos invasiva, rápida y más barata. Si le sale positiva, si sale positivo de COVID, debería ir a hacerse la prueba de PCR para ver si está enfermo en ese momento. No es necesario hacerse la prueba de PCR. ¿Por qué? Porque los resultados reportados a nivel internacional validan la prueba. De hecho, ya se está utilizando en algunos países de Europa, como lo son Alemania, Francia, también en Estados Unidos. Es decir, no es necesario repetir la prueba para poder confirmar el resultado. Entonces, una vez que esto esté disponible, ya vamos a contar con una prueba que en 1 hora o 1 hora y media, con una muestra de saliva, sin necesidad de hacerse el hisopado, que es muy invasivo y en algunos casos doloroso, ya podríamos tener el resultado y el que salga positivo empieza el tratamiento o aplicarse la cuarentena. ¿Así es? Así es, exactamente. Asimismo, la prueba RT-LAMP es una prueba muy bondadosa que no solamente nos serviría para detectar la presencia del virus que causa el COVID-19, sino que también podríamos utilizarla para identificar, por ejemplo, el dengue, el Zika o enfermedades como la malaria. Es decir, es una prueba muy bondadosa y tiene una amplia gama de aplicaciones, tanto a nivel de salud humana como salud animal o vegetal. Es decir, cambiando el reactivo, ustedes pueden detectar Zika, malaria o dengue. ¿Así es? Exactamente, exactamente. Fantástico. Ahora, es un hallazgo, una técnica con enorme potencial. ¿Cómo está el tema económico? Digamos, ustedes ahora están pensando en hallar una solución a una crisis sanitaria, no están pensando en la plata, pero evidentemente esto tiene una aplicación económica. ¿Esto se le va a cobrar a la caja o al Ministerio de Salud o aquí se va a entregar gratis y hay algún plan para comercializarlo hacia el extranjero, por ejemplo? Es importante recalcar que nuestra investigación no tiene un fin comercial. La investigación que se genera en las universidades públicas estaría a disposición de las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, laboratorios privados, que una vez, si la prueba es autorizada por el Ministerio de Salud, tengan la disponibilidad y la capacidad de aplicarla. Entonces serían estas instancias las que eventualmente pues, entrarían en el tema comercial y no nosotros como investigadores. Y en cuanto al uso hacia afuera, porque pensaba que una prueba COVID de estas características, tan económica en su fabricación y tan poco invasiva, podría ser muy útil en el mundo y en la región en particular. Exactamente, ese es un modelo muy interesante que estamos explorando y existen ejemplos a nivel latinoamericano. Por ejemplo, Argentina desarrolló un kit basado en el uso de la saliva y utilizando la técnica RT-LAMP, que en estos momentos se comercializa en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Panamá y Honduras. Esa sería una propuesta muy interesante en donde la universidad, a través de un licenciamiento o un convenio con alguna empresa, pueda ofrecer esta prueba a nivel nacional o internacional. Ahora, ¿cuánto tiempo le falta para que esté disponible al público? Porque esto lleva, ¿verdad?, una serie de protocolos científicos de validación y de comprobación en cuanto a la efectividad.
Ya el protocolo ya el prototipo está terminado, pero ahora siguen 2 protocolos más. Exactamente, el camino que hemos recorrido para poder llegar hasta donde estamos hoy ha sido bastante largo y extenuante. Nosotros como grupo de investigación estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y día a día pues trabajamos arduamente para poder tener a la brevedad posible esta prueba. Y esperamos que si todo sale bien, en un plazo máximo de unos 3 meses, podamos contar ya con esta prueba. Excelente, doctor Gatica. La última pregunta sería sobre la capacidad de fabricarla, porque el otro tema es la replicación de la prueba y la capacidad de fabricarla para poder distribuirla y empezar a aplicarla. ¿Cómo está ese tema de la posibilidad de fabricarla? Ese tema lo hemos empezado ya a valorar. Nosotros como investigadores de la Universidad de Costa Rica no tendríamos la capacidad de fabricar la cantidad necesaria de pruebas que se ocupan en nuestro país. De ahí que necesitaríamos el apoyo de la empresa privada para poder llevar a cabo la fabricación a nivel masivo. En el país hay tecnología como para replicar esta prueba en cantidades importantes. Se necesitan miles de pruebas diarias para poder testear con mayor intensidad. Sí, consideramos que sí existen empresas de dispositivos médicos, farmacéuticas nacionales que podrían tener la capacidad para poderla desarrollar. El doctor Andrés Gatica Arias, de la Universidad de Costa Rica, investigador de la Escuela de Biología, el proyecto de pruebas LAMP que están haciendo junto con investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica y del INCIENSA también. Muchísimas gracias por su trabajo, doctor. Un gusto tenerlo. Excelentes noticias de ver a los científicos costarricenses trabajando en dar soluciones específicas para una emergencia que tiene el país. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, el doctor Andrés Gatica Arias. La ciencia, invertir en ciencia es invertir en bienestar, en el bienestar de la población. Entendemos el valor de la ciencia cuando vemos a científicos como este grupo de 3 instituciones públicas generando una solución importante para enfrentar un enemigo que nos ha causado un enorme daño, la COVID-19. Vamos a estar siguiendo muy de cerca el trabajo de estos investigadores. Gracias por estar ahí. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.